Existe un contraste que resulta casi imposible de procesar cuando observamos la vida de las grandes figuras públicas. Ujú. Por un lado, tenemos el brillo cegador, absoluto y ensordecedor de la fama. Y por el otro, la oscuridad más total de una tragedia personal incomprensible. Claro. O sea, como sociedad nos acostumbramos a ver a las estrellas allá arriba, en lo más alto, intocables, rodeadas de luces, de multitudes. Sí, como si estuvieran en una burbuja. Exactamente. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué pasa cuando una figura que aparentemente lo tiene absolutamente todo, pierde de la forma más abrupta lo que más ama en el mundo? Y que además el público exige presenciar ese dolor. Es brutal. Y justo por eso hoy nos embarcamos en una exploración a fondo que busca responder a esa pregunta. Para quienes nos escuchan, el material que vamos a analizar hoy es un video documental muy revelador del canal de YouTube Fama Kids. Ajá. Y el título es ¿Qué pasó con los dos hijos de Beatriz Adriana? Y fíjate que es un material que realmente nos obliga a detenernos, porque sería muy fácil caer en la trampa de, hacer un simple repaso biográfico. Sí, leer la página de Wikipedia. Ándale. O quedarnos en el mero morbo de los titulares de la época. Pero lo que verdaderamente proponen las fuentes que estamos analizando es mirar mucho más allá de la superficie. Totalmente. Nos invitan a cuestionar cómo procesan el duelo quienes viven bajo la lupa pública de manera constante. A ver, vamos a desmenuzar esto. Porque nuestra misión hoy con la audiencia no es hacer un recuento de chismes, ni un anuario musical de quién vendió más discos. No, para nada. El objetivo de esta sesión es intentar comprender, desde una perspectiva casi psicológica y sociológica, la capacidad de resiliencia frente a una pérdida extrema. Es un tema fuertísimo. Y sobre todo, analizar cómo el arte, en este caso específico la música ranchera, Ajá. cómo puede convertirse simultáneamente en la herida más profunda y en el único bálsamo posible para seguir respirando. Es una paradoja tremenda. Lo es. Y para entender la magnitud de la caída que plantea el documental, primero tenemos que dimensionar la altura monumental a la que se encontraba esta mujer. Claro, el contexto es clave. O sea, estamos hablando de Beatriz Adriana en la cúspide absoluta de una industria que es sumamente compleja. Es vital establecer ese punto de partida para quienes nos acompañan hoy. Algo que me llamó muchísimo la atención del material es cómo describen sus orígenes y su ascenso. Sí. Porque no estamos hablando de un producto prefabricado por una disquera que de pronto lanzan al estrellato. No, de esos de plástico. Exacto. Beatriz Adriana nace en Michoacán, con orígenes muy modestos, pero con un talento vocal que a falta de una mejor descripción, pues era una fuerza de la naturaleza. Totalmente. Y ese talento la impulsa a la Ciudad de México. Y su ascenso durante los años 70 y 80 es verdaderamente meteórico. Impresionante. O sea, la prensa no le regaló el apodo de La Voz de México. Se lo ganó a pulso en una época donde ese título era una verdadera declaración de identidad nacional. Y hay que poner en contexto lo que significaba el éxito en ese entonces para la gente que nos sintoniza. A ver, cuéntanos. No era nada más, grabar un disco y salir en un programa de televisión el domingo. Era dominar los palenques. Uf, palabras mayores. Para quienes conocen la dinámica de la música regional, saben perfectamente que el palenque es un escenario agotador. Es caótico, de una exigencia física y emocional brutal. Es que tienes al público encima, literalmente a centímetros. Literal. Imagínate el nivel de presencia escénica y de carácter que debes tener para pararte en esos redondeles, muchas veces compartiendo el cartel con verdaderos monstruos de la música. Como Vicente Fernández. Exacto, o Juan Gabriel. Y no solo no desaparecer ante estas figuras, sino brillar con luz propia y dominar a miles de personas enardecidas. Lo fascinante aquí es que ella lograba esa conexión no solo por tener una técnica impecable. El análisis del documental subraya algo crucial. ¿Qué es? Que ella representaba de manera muy tangible la fuerza femenina dentro de un género, la música ranchera, que históricamente ha estado dominado casi por completo por figuras masculinas. Y por narrativas muy machistas, la verdad. Totalmente. Lo que la hacía brillar era la autenticidad y la pasión desbordante con la que vivía cada presentación.
O sea, se entregaba con una mirada intensa y un porte tan firme que lograba cautivar incluso a aquellas personas que jamás en su vida habían comprado un disco de rancheras. Es que trascendía el género. Exactamente. Ahora, un artista de esa magnitud, como suele ocurrir en esta industria, pues estaba destinada a cruzarse con otra figura de peso pesado. Claro, las órbitas se cruzan. Y aquí es donde la historia entra en lo que la prensa de la época vendió como el máximo cuento de hadas. El romance perfecto. Todos conocemos el fenómeno que fue la dupla que formó al conocer a Marco Antonio Solís, que, bueno, en ese momento también iba ascendiendo rápidamente y conquistando América Latina con los Bukis. Un choque de dos cometas en el firmamento musical, digamos. Totalmente. Formaron la pareja poderosa por excelencia. Exacto, pero lo que el documental resalta no es simplemente el éxito comercial o el romance de revista, sino la verdadera olla de presión que esa fama significó para ellos. Es que manejar eso debe ser imposible. Juntos formaron una alianza que en términos de industria era un monopolio del talento. Controlaban gran parte de la atención del mercado latino. Y cuando nace su hija, Beatriz Solís, la imagen de la familia ideal del espectáculo mexicano estaba completamente construida y empaquetada para el público. Pero a ver, detengámonos ahí un momento. Dime. Uno pensaría que al compartir exactamente la misma carrera, las mismas presiones, el mismo estilo de vida, Ajá. que esto los haría entenderse mejor, ¿no? Ser un equipo indestructible. La lógica diría eso. Sin embargo, el documental sugiere que compartir esta industria fue precisamente lo que detonó la ruptura, en lugar de unirlos. ¿Por qué se da esta fractura? Es una excelente observación. Como dices, la lógica nos diría que la empatía profesional los uniría. Pero la realidad de la fama a ese nivel es que funciona como una lupa que magnifica cualquier grieta. Claro, todo se ve más grande. La presión constante, las agendas de giras que los mantenían físicamente separados durante meses, Que eso desgasta a cualquiera. el choque inevitable de egos creativos y, bueno, según los reportes de la época que retoma La Fuente, las infidelidades. Sí, claro. Todo esto comenzó a destruir esa estructura. El peso de mantener la imagen pública perfecta mientras la vida privada se desmorona es insostenible para cualquier ser humano. Y es evidente que ella intentó sostener esa fachada durante mucho tiempo. Es un patrón que vemos muchísimo en figuras públicas. Demasiado frecuente. Sonreír en las entrevistas, dar declaraciones políticamente correctas para proteger el hogar, mientras por dentro, pues todo colapsa. Hasta que el silencio se vuelve insoportable. Exacto. Hay una declaración que rescata el video, una cita directa de Beatriz Adriana, que me parece devastadora por su honestidad. Sí, Ella dijo: "Me traicionó no solo como hombre, sino como compañero de sueños". híjole, esa frase es clave para entender la profundidad de la ruptura. Es fuertísima. Porque no se disolvió únicamente un contrato matrimonial. Se rompió un proyecto de vida compartido, una visión de futuro. Claro. Los sueños que tenían juntos. Y las consecuencias fueron severas. Viendo los detalles, queda claro que no solo perdió a la pareja, sino que el contacto entre la hija y el padre se fracturó casi por completo. ¡Qué duro! Beatriz Adriana tuvo que replegarse. La mujer expansiva e invencible que devoraba los palenques se volvió mucho más reservada, más introspectiva, trabajando casi por inercia y necesidad, porque pues tenía una hija que sacar adelante. Claro, la responsabilidad de ser madre no se pausa. Para nada. Y justo cuando la narrativa parece estancarse en este desencanto, la vida da un giro. Llegamos a la década de los 90. Ajá. Y hay un cambio de tono importantísimo en la historia. Ella decide alejarse un poco de la intensidad aplastante de la industria. Tomar un respiro. Exacto. Ya no busca estar en la cima de las listas de popularidad a cualquier costo, aunque su nombre sigue imponiendo un respeto absoluto en el medio. Porque la leyenda ya estaba escrita. Totalmente. Y lo más destacable de esta etapa, encuentra un nuevo comienzo lejos de los reflectores, con una pareja ajena al mundo del espectáculo. Alguien normal, digamos. Sí, y de ahí nace su segundo hijo, Leonardo. Y el nacimiento de Leonardo lo cambia todo. Las fuentes lo describen como un joven de sonrisa amplia, de mirada noble. Sí, las fotos que muestran revelan a un niño muy dulce. Un muchacho alegre y sumamente cariñoso.
representó en muchos sentidos la reconstrucción emocional de Beatriz Adriana. Le dio paz. Le otorgó una serenidad que parecía haber perdido en la vorágine de sus años de mayor fama. Logró establecer una dinámica familiar mucho más íntima, dividiendo su tiempo entre México y Estados Unidos, alejada del ruido de la prensa, enfocada en sus 2 hijos. Era el escenario de paz que tanto había buscado. Y justo cuando parecía que había logrado construir esta fortaleza inquebrantable de paz familiar, la burbuja estalla de la forma más impredecible y cruel posible. Sí, es aquí donde la historia se vuelve muy oscura. Nos situamos en el año 2000, y la tragedia que ocurre no es un accidente de la fama, sino un reflejo de una realidad social muy, muy dura. Desgarradora. Leonardo tenía apenas 16 años cuando fue secuestrado. Viendo la cronología que presenta el material, los detalles son escalofriantes precisamente por lo cotidianos que resultan. Una mañana normal, un muchacho que sale de casa sin testigos, sin ruido. Como cualquier otro día. Y de pronto, un vacío total. Y ese vacío inicial es el preámbulo de una pesadilla burocrática y emocional indescriptible. Me imagino la angustia. Horas de incertidumbre absoluta, hasta que llega la exigencia de rescate. Y la reacción de la cantante fue la de cualquier madre. Movió absolutamente todo. Todo lo que estaba a su alcance. El recuento de los hechos muestra que vendió propiedades, contactó a antiguos colegas, recurrió a quien pudo para reunir la suma exigida. Y pagó. Pagó el rescate. Y luego entró en esa fase de espera, que es descrita en el documental como una tortura psicológica inenarrable. Y aquí es importante mencionar el entorno en el que se dio esto, porque las fuentes reportan los hechos de manera muy objetiva respecto al actuar de las autoridades en aquel entonces. Sí, es un punto crítico. Hubo movimiento institucional, sí, pero con una lentitud y una falta de coordinación que jugaban totalmente en contra del tiempo. Y el tiempo lo es todo en un secuestro. Es un factor crítico cuando hablamos de la vida de un menor de edad. Finalmente, el desenlace es el peor posible. Sí. El cuerpo de Leonardo fue encontrado días después, y las condiciones del hallazgo estremecieron a la sociedad entera, demostrando un nivel de brutalidad que dejó a la familia y al país entero en shock. Fue el punto de quiebre definitivo. Si conectamos esto con el panorama general de lo que se vivía, el caso trascendió por completo la sección de espectáculos. Se convirtió en un símbolo potentísimo de la crisis de inseguridad, que no hace distinciones. De que a cualquiera le puede pasar. Exacto. Y hay un elemento transversal en esta tragedia que agrava el duelo de una forma incalculable: la total impunidad. Ese es el tema. El crimen quedó sin resolver. Esa falta de justicia, el no tener respuestas claras de quién o por qué, no solo perpetúa el duelo, claro, sino que instala a la familia en un estado de vulnerabilidad y amenaza constante. ¿Cómo vives tranquila después de eso? Aquí es donde se pone muy interesante el análisis de lo que significa ser una figura pública. Porque este evento destroza un paradigma que como sociedad tenemos muy arraigado. Solemos asumir que el éxito, el dinero y la influencia actúan como un campo de fuerza. Como si tuvieran guardaespaldas mágicos. Ándale. Creemos que las celebridades viven en una especie de burbuja aislada de los horrores del mundo real. Pero este caso demostró de la forma más tajante que la fama no es ningún escudo. Ninguno. No hay estatus que te proteja cuando la violencia es sistémica. Completamente de acuerdo. Y el impacto psicológico de esa realización, sumado al terror de la impunidad que mencionamos, pues provocó lo inevitable, la huida. Tenía que salir de ahí. Beatriz Adriana tomó a su hija y buscó refugio en Estados Unidos. Y los detalles de ese exilio que documenta Fama Kids son profundamente reveladores. Sobre cómo se vive el luto, ¿no? Sobre cómo se materializa el duelo, en el espacio físico, exacto. Su hogar dejó de ser una casa convencional para convertirse en un santuario del recuerdo. ¡Qué fuerte! La habitación de Leonardo quedó intacta. Sus objetos, sus dibujos, se mantuvieron exactamente donde él los dejó, y rodeados de velas encendidas constantemente. Para quienes nos escuchan, vale la pena reflexionar aquí. Hoy en día vivimos en una era donde parece casi obligatorio documentar nuestro dolor. Todo se sube a redes. Donde el duelo a veces se procesa frente a una cámara de celular para recibir validación externa. Likes, comentarios. Sí, la monetización del dolor. El hecho de que ella eligiera desaparecer por completo, apagar los micrófonos y vivir su luto a puerta cerrada, nos dice muchísimo sobre la dignidad y la verdadera dimensión de su pérdida. Absolutamente.
Cambió los escenarios que antes dominaba por un silencio absoluto. Y en medio de ese silencio surge una de las paradojas más complejas de esta exploración a fondo. ¿Cuál sería? La relación de Beatriz Adriana con la música sufrió una mutación radical. Durante mucho tiempo se negó rotundamente a cantar. No me extraña. Argumentaba que la voz no le salía, que la garganta se le cerraba. Hay una confesión que rescata el material que lo explica todo de una manera muy cruda. A ver. Ella afirmaba que no podía subirse a un escenario y mirar al público sin pensar de inmediato que su hijo ya no estaba allí, entre la gente. Imagínate el peso de eso. La música que había sido su lenguaje principal. Su vida entera. La herramienta con la que conquistó el mundo y se construyó a sí misma. De pronto se transforma en su herida más abierta. Es que el arte se vuelve un espejo implacable de la tragedia. Cada nota musical era un recordatorio de la ausencia. Cada canción romántica o de dolor adquirió un significado insoportable. Y es precisamente en ese abismo emocional donde el rol de su hija mayor, Beatriz Solís, cobra una relevancia monumental. Claro, la otra parte de la familia que quedaba. El análisis destaca cómo esta joven, que había crecido con la carga de la separación pública de sus padres, Sí, y bajo la sombra de un padre ausente, sí. de pronto tiene que presenciar el colapso de su madre, que siempre había sido su pilar inmovible. Lejos de desmoronarse, la hija asume un papel de ancla. Toma fuerza de donde no hay. Se unen en un luto privado, realizando ceremonias anuales en honor a Leonardo, sosteniéndose mutuamente. Oye, y fíjate que la decisión que toma la hija después es lo que le da un cierre tan particular a esta historia. Sí, es sorprendente. Porque con todo este contexto de dolor asociado a la industria, al asedio de los medios, Beatriz Solís decide iniciar su propia carrera musical. Sí, es un paso valiente. Uno podría pensar, a ver, ¿por qué meterse justo en el mundo que le causó tanto estrés a su familia? Claro, parece contradictorio. Pero el enfoque del documental hace una distinción brillante. Ella no entra a la música buscando recuperar la fama perdida de sus padres o reclamar un trono. No es una cuestión de ego. Su acercamiento al arte nace desde un lugar de reconciliación. Es un acto de resignificación profunda. Entra a la música no para conquistar, sino para sanar. Exacto. Sino para protegerla de los monstruos de la industria que ella misma enfrentó. Qué bonito proceso. Hay una frase de la hija que sintetiza todo este viaje emocional de una manera impecable. ¿Cuál es la frase? Ella menciona: mi madre me enseñó a sobrevivir al dolor con la música, a no rendirme aunque todo duela. Es el arte pasando de ser la herida a ser la sutura. Tal cual. Es que esa es la esencia de toda esta historia. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia hoy? Esa es la pregunta central. Al desmenuzar estas fuentes, nos damos cuenta de que no revisamos la biografía de una cantante de rancheras. Estamos ante el testimonio crudo de una persona que, frente al dolor más inconcebible, tomó decisiones radicalmente dignas. Eligió su humanidad sobre su personaje público. Optó por el anonimato, por preparar desayunos en silencio y mantener viva la memoria de su hijo en la intimidad, antes que lucrar con su tragedia en los programas de espectáculos para revivir su carrera. Y ese es el verdadero legado que trasciende. Si observamos la historia de la cultura popular, solemos medir a las leyendas por los discos de platino. Sí, los premios, los estadios llenos. Exacto. Pero el lugar que ocupa Beatriz Adriana se define por su resistencia silenciosa y su instinto de supervivencia. Eventualmente ella volvió a hacer pequeñas presentaciones, pero ya no era la estrella que buscaba devorarse el mundo. Regresó con una humildad absoluta. Transformada por completo. Una voz quizá distinta, moldeada por los años y el llanto, pero cargada de una verdad emocional que atraviesa a cualquiera que la escuche. Totalmente. A veces las figuras públicas se vuelven inmortales por las notas que alcanzan, y otras veces por la dignidad de sus silencios. Por la dignidad de sus silencios. O sea, transformar la oscuridad total en una memoria viva, sabiendo perfectamente que no hubo justicia, que el sistema falló por completo y que no existen respuestas lógicas para atrocidades de ese nivel. Sí, aceptar esa realidad es brutal. Pero entender que a pesar de todo ese panorama desolador, hay presencia. Hay amor filial y hay una decisión consciente de seguir de pie por los que quedan. Y a veces eso tiene que ser suficiente. Lo cual nos lleva a la reflexión final, porque todo esto plantea una pregunta importante para nosotros, al margen de la fama y los escenarios.
A ver, Vimos cómo el arte, aquello que definía la existencia entera de esta mujer, se volvió su recordatorio más agudo del dolor. sí. Sin embargo, enfrentar ese mismo arte, volver a acercarse a la música para guiar a su hija, terminó siendo el único vehículo para encontrar una forma de redención y mantener el legado de su familia vivo. Es una paradoja fascinante. Y es el pensamiento con el que queremos dejar a quienes nos escuchen el día de hoy. Llevémoslo a nuestra propia realidad. Ujú. ¿Cuáles son esas cosas en nuestras vidas, esos lugares, esas pasiones o recuerdos que más nos duele tocar después de una pérdida? Pero que irónicamente, si nos atrevemos a enfrentarlos, esconden la clave exacta para nuestra propia sanación. Es que a veces resulta que aquello de lo que más huimos para protegernos del dolor es el único puente real que nos puede llevar de regreso a la luz. Es el gran misterio de la mente y el espíritu humano. Encontrar la cura exactamente en el mismo lugar donde recibimos la herida más profunda. Una lección de vida que nos rebasa por completo. Así es. Gracias a toda la comunidad por acompañarnos en este análisis, en esta exploración a fondo. Sigan cuestionando lo que ven en los titulares. Sigan escuchando con atención y, sobre todo, sigan buscando esas respuestas que, aunque incomoden o duelan, nos ayudan a entender un poco mejor nuestra propia naturaleza. Hasta la próxima.